Les damos a todos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les bendecimos y les amamos en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, también estamos orando por todas las personas que también nos están escuchando a través de este canal de YouTube. Mis hermanos, el día de hoy vamos a encontrarnos dentro de la serie que estamos llevando, que estamos nombrándola Hay algo mejor. Hemos puesto el título de esta enseñanza o de este mensaje, estar lleno de fe es mejor. Y vamos a hablar de un estilo de vida diferente y vamos a continuar en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5. Les invito a que vayan conmigo ahí. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hemos estado hablando de que estar lleno del Espíritu es mejor. Hablamos que tener sabiduría es mejor. Hemos implicado que tener un buen testimonio es mejor. Y hoy vamos a continuar en esta pequeña partecita que se determina de los discípulos que fueron elegidos o de los hermanos que fueron elegidos en ese momento para poder llevar el servicio a las mesas, y que dice en su palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, y dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a concretar la parte o tratar de entender la parte lleno de fe. Así que antes de iniciar, les pido por favor que hagamos una corta oración. Gracias, Padre Celestial bendito. A ti nos arrodillamos, doblamos nuestro corazón, en ti esperamos. Padre Celestial, que todo lo que esté dispuesto el día de hoy para que nosotros aprendamos, lo pongas en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y en tu palabra venga a transformarnos y a cambiarnos. Padre Celestial, que todo lo que nos vas a dar el día de hoy sirva también de aplicación para que los demás también puedan tener ese entendimiento. Señor, no somos dignos de recibir tu palabra, pero sabemos que tú has puesto tu palabra para que podamos caminar en sabiduría. Y has puesto tu palabra para que podamos creer. Y has dado un sacrificio perfecto a través de tu Hijo amado Cristo Jesús para que nosotros podamos ser salvos. Señor, que la guía de tu Espíritu Santo venga el día de hoy a nosotros y de las personas que van a escuchar el mensaje. Padre Celestial, sabemos que no somos perfectos, pero tú eres el que perfecciona a través de la palabra. Gracias, Señor, por invitarnos a la cena, por invitarnos a comer este pan, por darnos agua viva, Señor, y especialmente, Padre Celestial, por tenernos dentro de tu consideración y de tu misericordia para que estemos en el reino de los cielos. Te pido por cada uno de los hermanos para que puedan poner atención a la palabra, para que puedan atender también en lo que ellos tienen en sus reflexiones, para que puedan hacer sus meditaciones, Padre Celestial, y profundizar más. Padre Celestial, también te encargo mi corazón y mi boca para que sean aceptos a ti, Padre Celestial, y que todo sea conforme a tu santa voluntad. Amén, amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a continuar reflexionando en torno a la selección de los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de la importancia de estar llenos, no solamente del Espíritu Santo, no solamente de sabiduría, sino que ahora nos habla de algo más divino, nos habla de fe. No quiere decir que lo demás no es importante, sino es súper importante, especialmente la llenura del Espíritu Santo. Dijimos que los apóstoles tuvieron que tener una gran tarea y tenían que tener una gran consideración, especialmente para determinar los ámbitos, y voy a decir los ángulos, que tendría una persona llena de fe.
Ustedes han de recordar muchos de ellos el día de hoy. Pero la situación es que para poder aplicar la fe, necesitamos también la guía de Dios. Hoy vamos entonces a reflexionar sobre esa importancia de estar lleno de fe, no solamente para enfrentar situaciones de la vida diaria, del ministerio, sino también para nosotros tener una vida correcta ante Dios. Hoy vamos a hablar de lo que significa tener fe, actuar con fe y estar lleno de fe. Y cómo esta fe profunda puede transformar nuestras vidas. La fe no es una sola creencia superficial, mis hermanos, sino una confianza profunda y constante en Dios que guía a todas nuestras acciones y a todas nuestras decisiones. Como dice su palabra, vamos a concentrarnos entonces no solamente en fe, sino estar en lleno de fe. Así que vamos a empezar con el primer punto que nos va a acompañar el día de hoy y le vamos a llamar el impacto de la fe y su llenura. El impacto de la fe y su llenura. Como sabemos nosotros y hemos estudiado con anterioridad, la fe es definida en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, de la siguiente manera, y lo leemos en Reina Valera 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí estamos estableciendo es la certeza de lo que se espera, es decir, repita conmigo, las promesas de Dios. La convicción de lo que no se ve, es decir, el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, que Jesús se encuentra a la derecha del Padre, que está intercediendo por nosotros, y esta certeza tenemos de que Jesús va a regresar y no se ve. Algunas veces hemos puesto el ejemplo de la electricidad. Nosotros podemos apagar un foco y sabemos que la electricidad está ahí, pero desafortunadamente no la podemos ver, pero sabemos que está ahí. Cuando prendemos el switch podemos determinar que la luz siempre estuvo ahí, lo único que era necesario activar un switch, y es el switch que tenemos que activar todos en nuestro corazón cuando nosotros tenemos un sujeto de fe que es Cristo Jesús en nuestra vida. Si no tenemos sujeto de fe en nuestra vida, entonces nosotros no podemos caminar conforme el sujeto de fe nos los indica. Entonces, para todo creyente, la fe es un punto de partida. ¿Estamos de acuerdo? Si no tenemos fe, realmente no podemos partir a crecer conforme a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Pero también la fe es un punto de crecimiento. Y aquí dice que en el tercer punto es un punto para alcanzar buen testimonio. Sin la fe, entonces, obviamente nos está diciendo que nuestro testimonio queda como vano, vacío y no tiene sentido. Pero no nomás nos está diciendo esto, sino que nos está diciendo que vamos a tener un estilo de vida conforme Dios lo ordena. Déjenme expresarle este pensamiento o esta forma que yo lo considero. Tener fe es saber que Dios escucha las peticiones. Estar lleno de fe es saber que la respuesta a las peticiones viene en camino, solo que no se nos ha sido revelado. Voy a volver a repetirlo. Tener fe es saber que Dios escucha las peticiones. Estar lleno de fe es saber que la respuesta a las peticiones viene en camino, solo que no ha sido revelado el resultado. Entonces, expliquemos las diferencias para entender en dónde estamos nosotros también acomodados. Y recuerden que alguna vez hablamos también de los niveles de fe, hace 3 años aproximadamente, pero hoy vamos a dar un repaso muy diferente, ¿de acuerdo? Y en el punto número 1 vamos a tener una fe racional, una fe racional. Para nosotros como creyentes, hermanos y hermanas, el tener fe implica creer con confianza y certeza, dice la palabra, ¿correcto? Y creer incluso en lo que no vemos.
y esperar que el Espíritu Santo nos permita tener un buen testimonio. Como cristianos, la persona de nuestra fe es Dios. El sujeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Y la guía de nuestra fe es la dirección que tomamos por medio del Espíritu Santo. Muchas personas creen, mis hermanos, pero lamentablemente no tienen la verdadera fe. El nivel de creer no significa tener fe. La mayoría de la gente hace una proposición lógica y lo reducen a una manera de aceptación intelectual, en donde ellos creen que Dios está a su servicio o en el momento que lo necesitan, pero no tienen la influencia del Espíritu Santo. Alguien que tiene fe puede orar y esperar en Dios en los momentos específicos de su necesidad. Pero también esto lo hace alguien que tiene una fe racional. Y es como intentar prender una luz en medio de la oscuridad para poder ver dónde voy a caminar. De tal manera, mis hermanos, que si estamos en este nivel de fe, estamos también en un nivel de fe racional. Solamente acudo a Dios porque sé que existe y porque lo necesito. Una persona racional tiene la confianza de que va a ser escuchado por Dios y confía en la manifestación de su poder. Y necesariamente espera que haya una respuesta en sus tiempos de necesidad. Es como tratar de sacarte un boleto de lotería para cubrir todas tus necesidades. Compras el boleto y te lo sacas. Entonces dices, wow, Dios es maravilloso. Es espectacular. Me hizo un gran milagro. La pregunta confrontativa es, ¿Dios escucha a este tipo de personas y le responde sus peticiones? Bueno, si somos religiosos diríamos que no, ¿verdad? Porque no están cumpliendo con Dios y quizás se lo está cumpliendo el chanclas. Pero la respuesta es sí. Dios extiende su gracia común a todas las personas y por lo tanto usted va a ver milagros en personas que no conocen a Dios o conocen muy poco de Dios o tienen simplemente una fe racional. Las casas de las campañas que se hacen a veces es un ejemplo completo. Mucha gente va para recibir el milagro. No es porque realmente está creyendo en Dios, sino que sabe que hay un poder que le puede resolver su problema. Y una vez resuelto el problema, pues se acabó. Hemos hablado de muchos ejemplos, no me voy a detener ahí. Hay gente que promete incluso cambiar su vida haciendo un intercambio con Dios. Si tú me haces este milagro, yo me convierto. Si tú me haces este milagro, yo voy a cambiar mi vida. Si tú haces o salvas, por ejemplo, una ocasión que me acuerdo a mi hijo, yo te voy a servir siempre. Y hacemos promesas que están fuera de nuestra lógica, porque no siempre le podemos servir a Dios. Hay veces que nuestro corazón está desviado. Hay veces que nuestro corazón no está contento. Hay veces que traemos tristeza y aunque sabemos que tenemos que venir a Dios, somos humanos y la carne nos afecta. Pero nosotros podemos escuchar ese tipo de expresiones completamente, de tratar de hacer un intercambio. Yo le digo la catafixia, ¿verdad? O sea, si yo hago esto, Señor, y estoy haciendo este sacrificio, entonces tú me das, ¿verdad? Como recompensa esto. Y de hecho le podemos poner a Dios qué es lo que queremos que nos dé. Hay muchos ejemplos que les pudiera dar, pero les vuelvo a repetir, no me quiero detener en esto. Lo que sí tengo que decir, que la respuesta a la pregunta es, ¿Dios escucha a este tipo de personas y le responde sus peticiones? Sí, porque hay una gracia común de Dios para que estas personas también puedan entender que Dios existe, ¿no? Y además tenemos otra cosa más. Dios extiende su misericordia a quien Él quiere. Ok, y déjenme darle este punto y no se enoje conmigo. La misericordia no es un regalo que Dios te tiene que dar. No. Dios, cuando Él quiere en su soberanía, la extiende a quien Él quiere. Y vamos a recordar esto en Romanos 9, versículo 18. En Reina Valera lo vamos a leer. Y dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece.
Mis hermanos, un ejemplo rapidísimo. Cuando hicieron el becerro de oro, ¿y ustedes lo recuerdan esto? Moisés llevó una relación con Dios y le dijo a Dios, por favor, no destruyas al pueblo. Cuando Moisés regresa a orar, de esos 40 días, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que existió un fenómeno. ¿Cuál fue? Que murieron como 3,000 personas, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿Moisés hizo una carta a Dios y le dijo, este y este se tienen que morir? ¿O Dios seleccionó a los que tenían que morir? Fueron seleccionados conforme fue la voluntad de Dios. Y dentro de los seleccionados tendría que ir Aarón, ¿verdad? Porque él fue el que lo construyó. Pero no fue seleccionado. Dios extendió su misericordia a todos aquellos que, aun siendo culpables, porque eran culpables, era para exterminar a todos. No fue la propuesta que Dios le hizo. Exterminemos a todos, borrémonos y te doy un pueblo nuevo. No, vamos a orar por este pueblo, dijo Moisés, ¿verdad? Estoy parafraseando. Vamos a salvar esto, porque ¿qué dirán los egipcios de ti? ¿Qué van a decir? Van a hablar mal de ti. Pero si estamos al punto, ahí había un montón de pueblos también que no eran de Israel, y eso ya lo hemos hablado y lo hemos comprobado con la Biblia. Pero usted sabe quiénes fueron esos que se murieron por haber venerado al becerro de oro. No. Dios extendió su misericordia a la gran mayoría del pueblo. Recordemos que eran 600,000. Y solamente algunos se murieron. Y si entendemos este punto, entonces, todos los que fueron perdonados, Dios en su misericordia les perdonó la sentencia de muerte. Cuando hablamos muchas veces que Dios no es bueno porque pasaron este tipo de eventos, al contrario, eran culpables de muerte, y vamos a decirlo de esa manera, quedaron 597,000 vivos, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. Lo cual nos da un contraste completo de que la misericordia de Dios fue extendida a 597,000 y no a 3,000. Si estamos entendiendo esto, mis hermanos, todos éramos pecadores y recibíamos como sentencia el derecho de muerte. Pero a través de su Hijo unigénito, a través de creer, pudimos entonces ser salvos. Dios extendió su misericordia a nosotros también. Y en su misericordia entonces Dios nos permite que podamos creer más en Él, porque sabemos que está presente en nuestra vida. Ahora, vuelvo a repetirles, esto no abarca una fe real. Si vamos al mismo ejemplo, ¿por qué ellos tuvieron que adorar al becerro de oro sabiendo que estaba el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, presente ahí? Son cosas que son sin sentido, ¿verdad? No sé si me está siguiendo. O sea, todas esas personas que se salvaron, muchos de ellos no creían realmente en el Creador del mundo, en el Rey soberano. En este sentido, entonces, mis hermanos, esta forma de creer no necesariamente abarca una fe real, ni una relación con Dios, ni implica un amor al Creador, ni una obediencia a sus leyes, ni mucho menos creer en sus promesas. Pero sí abarca el que la persona crea que hay un Creador y en sus necesidades pueda tener una respuesta. Ahora usted pudiera decir, eso es fe. No, eso no es fe. Eso es misericordia de Dios aplicada a la petición de la persona. Vamos al punto 2, tener una fe real. Y ya lo dijimos, que nuestra fe está puesta en Dios. El sujeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo y nuestra fe está guiada por el Espíritu Santo.
O sea que contrariamente a las personas que estamos hablando ahorita, nosotros sí tenemos esperanza, ¿verdad? Ante cualquier respuesta que Dios dé. Y tenemos certidumbre independientemente de las cosas. Pero aquí nos habla que la fe, cuando se mueve realmente en una fe genuina, en una fe real, aunque sea momentáneamente, esa fe real dice que agrada a Dios y tiene recompensa. Vamos a ver a Hebreos 11, versículo 6, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, en realidad, fíjense cómo empieza esta versión, me gusta mucho. En realidad, dice. O sea, conocerás la verdad y la verdad os hará libres, ¿correcto? Entonces vamos a decir en verdad, ¿verdad? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Vean lo que tiene que creer, que Él existe y que recompensa a quien los buscan. A quienes los buscan. ¿Cómo ven? Tienes que creer en Dios, que existe. Y dice Romanos que nomás con ver la pura creación podemos saber que existe. Y hay una recompensa a quienes lo buscan. La Biblia nos enseña una gran cantidad de ejemplos, ¿ok? De este tipo de fe extraordinaria. Porque todos los personajes que nosotros podemos hablar tenían una certeza de que Dios iba a estar con ellos y que Dios iba a darles la respuesta. Pero en el contexto en el que vamos a hablar, que es cuando Jesús estaba enseñando en la tierra, cuando estaba Jesús en la carne, podemos entender que la persona peticionaria se acercaba al Rey de Reyes y le buscaba para verlo frente a frente. Quería tener un encuentro con esta divinidad. No tenían dudas. Y si usted ya se dio cuenta, dice que si usted tiene un encuentro con Jesús, le cambiaría la vida y le ayudará con sus problemas. Si tiene un encuentro con Jesús, le puede resolver sus problemas de salud. Le puede responder con sus problemas financieros, con sus problemas educativos, pero todo a la manera de Dios. Así que vamos a ver actos de fe, ¿de acuerdo? Actos de fe. No sé si lo ha reflexionado, hermanos y hermanas, de esta manera. En este punto quiero que exploremos cómo los actos de una fe genuina movieron el corazón de Jesús. La Biblia nos ofrece varios ejemplos donde estos actos de fe impresionaron a Jesús. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Impresionaron a Jesús, trajeron milagros y trajeron bendición. ¿Se está dando cuenta? Me gustaría remarcar que en este momento estos ejemplos fueron actos de fe, mis hermanos, que agradaron a Jesús. Y de hecho, quisiera decirle que impactaron a Jesús. Y vamos con el primero, el del centurión de Capernaum. Y estas historias ustedes ya la conocen, así que no voy a entretenerme mucho porque ustedes ya recuerdan estas historias. Este contexto lo encontramos en Mateo 8, versículos del 5 al 13, y en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Y hemos de recordar que estamos hablando de un centurión romano. Otra vez, no judío, centurión romano. Un hombre con autoridad que fue a buscar a Jesús para pedirle a Jesús que hiciera algo por su siervo. ¿Sí recuerdan? Yo quiero que nos paremos o nos frenemos 2 minutos de reflexión. Mis hermanos, hombre de autoridad que está trabajando con su siervo. De aquí podemos aprender muchas cosas. No voy a detenerme en todo lo que podemos aprender. Pero este hombre corrió a los pies de Cristo no para hacer una petición personal, sino corrió a los pies de Cristo para ayudar a una persona que era su siervo, su soldado, o como usted lo quiera poner, que tenía él un afecto sobre esta persona. Era literalmente un subordinado. No sé si usted se ha dado cuenta que no está buscando para un superior de él.
para agradarle a alguien. No. Está buscando para que esta persona que es inferior a él tenga mejor salud. Vean lo que dice en Mateo 8, versículos del 5 al 6, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Voy a repetirle, y le rogó. Quiere decir, y corto aquí un poquito la escritura, que no le respondió Jesús a la primera. Cuando usted le ruega a alguien es ¿por qué? Porque necesita ver que la persona esté respondiendo y que le haga caso por lo menos a la petición que usted tiene. Si usted está rogando es porque la persona no ha dado una afirmación positiva a su petición. Voy a repetirlo entonces. Mateo 8, versículos 5 al 6. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Me gusta mucho porque hace la descripción exactamente del sufrimiento de su joven siervo. Muchos de nosotros hemos estado en cama algunas ocasiones. En algunas ocasiones tenemos que haber estado paralizados, no nos podemos mover, tenemos sueño, tuvimos una hospitalización muy larga. Sabemos lo que es estar aburrido. Sabemos lo que es el dolor. Sabemos lo que es estar pendiente de que tu salud mejore. La tensión, el estrés, la ansiedad de que probablemente esto no mejore. Y no solamente eso. Dice que tenía terribles dolores. Y para el tiempo aquel, recuerden que no había Tylenol, ni paracetamol, ni aspirina, ni nada de eso que usted pudiera usar para quitar los dolores. Mis hermanos, vea la petición y quiero que se concentre que aún siendo autoridad, el centurión tuvo que rogarle a Jesús. La respuesta no fue inmediato. ¿Cuál fue el acto de fe entonces del centurión? Sí, porque si se da cuenta, ahí no aparece el joven siervo ni el joven soldado. El centurión, aunque no era judío, creyó que Jesús podía sanar a su siervo con solo una palabra. Escúcheme, con una sola palabra, sin necesidad de estar presente físicamente. Hoy nosotros tendríamos que creer que Jesús puede sanarnos con una sola palabra, que Jesús puede darnos respuesta con una sola palabra, que Jesús puede cambiar nuestra vida con una sola palabra, que puede cambiar nuestro contexto conflictivo, crítico, con una sola palabra. No es necesario verle físicamente. Muchos de nosotros queremos ver a Jesús físicamente. Queremos que Jesús venga, nos hable y nos diga. Este centurión tuvo una fe inobjetable. Era solo necesario que Jesús pronunciara una palabra. Usted sabe el contexto, que Jesús le dijo, ok, voy a ir. Pero ¿qué le dijo? No es necesario, solamente da la orden. Ustedes saben la historia, no voy a repetir en todo. Entonces, dése cuenta que este centurión, que no era judío, que no creía en el judaísmo, que no iba a la sinagoga, que no estaba en la iglesia, sabía y tenía claro que Jesús era autoridad en donde él no podía hacerlo. Y esto nos enseña otra cosa. Cuando nosotros no podemos hacer algo, tenemos que acudir a la autoridad correcta, a la autoridad adecuada. Y la autoridad adecuada siempre es Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice la palabra que se maravilló y dijo, Mateo 8, versículo 10 y 11. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Déjame decirle que Jesús estaba sorprendido. Está comparando una nación con un hombre, ¿sí se ha dado cuenta? Una total nación con un solo hombre. Ese hombre tenía más fe que todo Israel junto. La fe del mucho puede, ¿verdad?
La fe puede mucho, y especialmente de aquel que es justo y hace sus peticiones realmente con un corazón dispuesto a Dios. Entonces, una comparación tremenda, uno contra no sé cuántos israelitas hubiera en ese momento. Ni siquiera contarlos, ¿verdad? Porque es malo hacer censos. 11. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas del reino del cielo. Se da cuenta que Jesús vino a su pueblo, vino a salvar lo que estaba perdido, vino a sacrificarse por Israel, vino a que hubiera una conexión con fe. Pero aquí dice Jesús, va a haber fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque se van a incluir también los gentiles. Y aquí vamos a decir, un centurión nos representó como gentiles. ¿Está captando? Aquí estamos hablando de un gentil que representó a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? La verdadera fe, mis hermanos, depende en confiar en el verdadero poder de Dios, y ese no es visible para nosotros. Muchos en este momento tienen la necesidad de tener un encuentro con Cristo, y de hecho dicen, Cristo se reveló, Cristo se manifestó, Cristo, etc. Recuerden que cuando Jesús regrese a esta tierra va a ser totalmente visible, así que nosotros no podemos dar algunos datos diferentes de los que la Biblia nos dice, mis hermanos. Pero tenemos una gran necesidad de que la divinidad de Cristo participe en nosotros. Si entendemos esta palabra y estamos en la posición del centurión, solamente requerimos que Jesús dé la palabra, que Jesús la hable, para que nuestra vida cambie. Mis hermanos, la palabra de Dios a través del centurión nos está enseñando que no es necesaria la cercanía física, sino la confianza en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Y voy a remarcar, porque esto lo voy a estar remarcando. Él estaba pidiendo, el centurión, por otra persona. Creo que es un buen momento para todos nosotros para practicar esto. Que en fe, aunque la persona no sepa que está pidiendo, no sé si el joven lo supo que él vino a pedirlo, ¿verdad? Eso la Biblia no lo dice. Pero nosotros podemos también extender en fe, escúchenme bien lo que le estoy diciendo, mis hermanos, podemos extender en fe el pedir por algunas personas que tienen necesidad. Acercarnos a Cristo y saber que en esa visión Cristo va a responder, aunque nosotros no conozcamos el resultado. ¿Le parece bien que lo invite hoy a orar, a hacer peticiones a Dios, a acercarse a Cristo y en su lugar secreto usted le pida a Jesús lo que otras personas también necesitan? Ahora le voy a retar. Usted cuando se mete a su lugar secreto, ¿pide por otros o regularmente se basa solo en usted? Es una reflexión profunda. Les decía la semana pasada, no sé cuánto tiempo pases con tu celular, pero sí sé que es importante que pasemos tiempo con Jesús, porque no lo vamos a ver físicamente, pero sabemos que Él actúa a través de la palabra. Y todo este mundo fue creado a través de la palabra. Y le recuerdo esto por si ya lo había olvidado. Vamos con el ejemplo 2, la mujer cananea. Este ejemplo me encanta. En Mateo del capítulo 15 al versículo 21 al 28 está la historia de lo que es conocida como la mujer sirofenicia. Déjenme volver a repetir porque me cuesta mucho trabajo esa palabra. Sirofenicia. Y esta persona extranjera, otra vez, extranjero, repítanlo conmigo, se acerca a otro gentil, ahora se acerca a otra mujer gentil, extranjera. Rogó a Jesús por su hija. Veamos cómo rogó a Jesús por su hija y lo vamos a ver en Mateo 15, versículo 22, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Grite, grite.
Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Mis hermanos, aquí si usted ya empezó, es el clamor de una madre que está en sufrimiento. No solamente es su hija, sino es ella misma que tiene un dolor de parte de la enfermedad de su hija. Ahora, si usted puede notar, es una extranjera que hace la expresión que los judíos regularmente hacían. ¿Cuál? Señor, Hijo de David. Tenía clarísimo quién era Jesús. Muchos judíos no tenían claro que Jesús era el Mesías, mas ella dice, Señor, Hijo de David. Recordemos a Bartimeo también el ciego que dijo, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Pero él sí era judío. O bueno, quizás benjaminita o alguien más, ¿no? La expresión Señor, Hijo de David solamente era conocida directamente por el pueblo de Israel. Quiere decir que esta mujer entendía la dimensión de Cristo y por eso decidió pasar. A veces la ponen como ignorante, pero díganme ustedes cuántas veces en diferentes milagros ustedes van a escuchar que digan, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí, ayúdame a mí. ¿Cuántas veces lo van a ver? Esto era una respuesta de verdaderos judíos, de verdaderos israelitas. Quizás hoy lo estoy llevando a reflexionar mucho, pero lo que yo quiero que le quede claro, que no era una mujer ignorante de lo que iba a ser el Mesías en este mundo. ¿Cuál es el acto de fe de esta mujer? Aliviar su dolor, aliviar el de su hija, pero ¿saben cuál es el acto más fuerte? Que el centurión dijo, le rogó. ¿Qué hizo ella? Persistió y le rogó. Y a pesar de los desafíos y la negativa de Jesús, ella persistió en su fe, creyendo incluso que las migajas de la gracia de Jesús podían sanar a su hija. Fíjense, no estaba pidiendo un super milagro, solamente pon una migaja de tu poder, de tu comida, de lo que tú haces en la vida de los demás, y mi hija va a ser salva, va a ser liberada. No necesito el pan. No quiero ser protagonista. Déjame simplemente ser un perrillo. Ser una sierva. Muchas veces cuando escuchamos orar, especialmente en algunas iglesias, se escucha una oración de vanidad. Porque tú eres el Todopoderoso, porque tú nos has prometido, y entonces estamos demandando de esas promesas. Y esas promesas tienen que caer en nosotros. Y vamos a ganar $1 millón, porque tú no lo has prometido. Se nos van a abrir las riquezas, las puertas del negocio, del trabajo, y todo eso puede ser cierto, sí, pero recuerde que la fe racionalizada puede también ser contestada, no porque usted esté con Dios, sino porque Dios simplemente le quiere dar un pago. Dese cuenta que ella no pidió un pan completo. Dese cuenta que las migajas eran suficientes. La respuesta de Jesús fue tremenda. Mateo 15, versículo 28, en Reina Valera 60 dice, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, expresión hebrea completamente. Sí, le estaba aplicando una expresión hebrea. Ya no le estaba hablando como alguien desconocido. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, reflexionemos con las dos historias que estamos leyendo. ¿La hija estaba ahí? ¿Qué fue necesario? Que la palabra de Jesús, la intención de Jesús y la recompensa de Jesús sanaron a la muchacha en distancia. Otra vez, se está dando cuenta que la aplicación del milagro de Dios no es porque yo esté frente a frente con Jesús. Sí, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo estamos frente con Jesús nosotros? En nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de comunicación. Y vaya apuntando esto porque lo vamos a reforzar nada más al final. Lo voy a reforzar nada más al final. Hay un tiempo de comunión con Cristo. Hay una conversación con Cristo. Y esa conversación, aunque no le podamos ver, sabemos que Cristo nos invita a que Él esté en nuestro corazón. Y que nosotros vivamos para Él y que muramos al mundo. ¿Cuál es la aplicación que usted ve en todo esto? Imagínese cuánto tendría ya que reflexionar. Creo que pudiéramos trabajar horas. Jesús responde a distancia, mis hermanos. Jesús responde aunque no lo puedes ver. Jesús responde a las peticiones justas. Y Jesús no tiene que invertir todo su poder ni dar alimento a todos aquellos que le reconocen. Entonces déjame decírtelo de esta manera. La verdadera fe no depende de la respuesta total del poderío de Dios. Tampoco depende de que tu petición primaria inmediatamente sea escuchada, sino en la perseverancia de la petición que tenemos con fe. Incluso en los desafíos más fuertes que tenemos, y incluso cuando hemos visto respuestas negativas de Dios, podemos seguir orando. Y ya lo hemos hablado, ¿verdad? David se tiró al suelo, estuvo orando, estuvo ayunando para que su hijo no muriera. Y dejó de hacerlo en el momento que su hijo murió. Así que mientras hay vida, mis hermanos, hay esperanza. Mientras respiremos, Dios tiene un trabajo para nosotros. El persistir, mis hermanos, déjenme decirlo así, con la fe y con una fe genuina, conociendo y reconociendo a Cristo, puede traer bendiciones. Y fíjese lo que le voy a decir metafóricamente. Solo necesitamos un poquito del poder de Dios para que nuestra situación cambie. Un poquito. Y no ocupamos decir, Dios se presentó aquí. No, Dios está presente en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Fui sellado. Y por lo tanto, el Espíritu Santo mora en mí. Necesitas un poquito. Repítelo conmigo. Necesito solamente un poquito de fe y un poquito del poder de Dios para que se resuelva mi situación. Y ahora voy a decirlo. En este caso nuevamente, la situación de otro por el cual estoy yo pidiendo. Vamos rápidamente al siguiente. Los amigos del paralítico. Esta historia la podemos encontrar con poquitos cambios en Marcos 2, versículo 1 al 12, y también en Lucas 5, versículos del 17 al 26. Usted puede profundizar más en esto. Y decimos que 4 amigos llevaron a un hombre paralítico y se encontraron que había una gran cantidad de gente en la casa de Pedro. Y recordemos que esa gran cantidad de gente, muchos de ellos eran parte del Sanedrín, parte de los sacerdocios o incluso escribas fariseos. Entonces estamos hablando que hay una discusión teológica ahí. ¿Qué hicieron los jóvenes? ¿Recuerdan? Subieron a Pedro por arriba de la casa y lo bajaron para ponerlo enfrente ¿de quién? De Jesús. Ahora, ¿actuó la fe del paralítico? Mis hermanos, la historia nos dice que los 4 jóvenes tenían plena confianza que si su amigo tenía un encuentro con Jesús podía ser sanado. Muchos de nosotros es lo que queremos, que nuestros amigos, nuestros hermanos tengan un encuentro de Jesús para que encuentren la sanación. Y esto solamente se puede dar a través de la fe. Pero la fe que estaba actuando, en este caso, ya no era la fe del paralítico. ¿Era la fe de quién? De los amigos. Veámoslo esto, la respuesta de lo que dijo Jesús al paralítico. Lucas 5, versículo 20, de Reina Valera 60, y dice, al ver él la fe de quién? De ellos. Subráyelo, por favor. Al ver la fe de quién? De ellos. O sea, no está hablando de la fe del enfermo, ¿verdad? La fe de ellos. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí podemos encontrar que hay una petición intercesora y la compasión que tenían los amigos y cómo extendieron
su trabajo para que Dios tuviera misericordia de él y pudiera traer la sanación y el perdón. Cuando nosotros traemos un pecador a Cristo y se lo mostramos y el pecador tiene una relación con Cristo y el Espíritu Santo hace su trabajo, en ese momento la persona no solamente es sana, sino la persona más que todo es salva. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Le voy a preguntar que como iglesia, ¿esto qué nos enseña? Como iglesia nos enseña que todos deberíamos de participar en la petición de alguien que tiene necesidad, que especialmente no conoce a Cristo. ¿Está escuchándome? Todos deberíamos de orar y con intensidad y trabajar con intensidad para que la petición sea escuchada. Y ahora diga, otra vez, es la fe de otro, no la fe mía, no la fe del enfermo, no la fe del endemoniado, no la fe del paralítico. Es decir, se da la sanación, se da la expulsión de los demonios, pero por la petición de otros. Vamos a ver el siguiente, y todos se lo saben, es muy conocida esta historia, la hemorroisa. Ustedes lo conocen directamente como la mujer del flujo de sangre. Y veamos que esta mujer puso como objeto su fe para alcanzar el manto de Jesús por medio de ¿qué? De su esperanza que si solamente lo tocara tendría sanación. Vean lo que dice en Lucas 8, versículos 43 y 44 en la Nueva Versión de las Américas. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. ¿Cuál es el acto de fe, mis hermanos? Vamos a preguntarnos qué ha pasado por lo menos por 12 años por los mejores doctores. Posiblemente quedó pobre y siempre el resultado era el mismo, fracaso, ¿verdad? Ella creía que solo necesitaba tocar uno de los flecos del manto de Jesús. Y esto le traería sanación. Ahora, nuevamente, no quiere tocar a Jesús, solamente tocar el manto de Jesús. Y hemos hablado de esta historia con más detalle, por eso no quiero meterme más. O sea, ya lo hemos hablado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y dijo Jesús, hija, tu fe te ha sanado. Vete ¿en qué? En paz. ¿Qué nos enseña esto? El creer en Jesús y tener la humildad suficiente, al acercarnos a Él, encontramos la paz y la sanación interior. Otra vez voy a decirlo, la paz y la sanación interior. Ahora, ¿qué es lo que usted nota diferente con este ejemplo? Que ahora la persona pide por sí misma y pone como objeto directo a Jesús. Como parte, lo voy a decir de sí, y tenemos que verlo así, como parte de que Jesús seamos su propiedad. No podemos ver a Jesús fuera de su propiedad. Tenemos que verlo a Jesús que estamos nosotros dentro de ¿qué? De su propiedad. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Solamente necesitamos reconocer quién es el pastor, necesitamos reconocer quién tiene el poder, necesitamos únicamente tocar algo del poder de Jesús, tocar algo del poder de Jesús, para ser, en este caso dice Jesús, sano y libre. Y me gusta mucho la bendición que Jesús le da, y la podemos aplicar también nosotros en nuestra vida. Vete en paz. Hermanos y hermanas, estos ejemplos muestran cómo la fe profunda y genuina, incluso cuando se presentaron obstáculos, cuando se encontraron desafíos, cuando se tuvo que, vamos a decir de esa manera, rogar un poquito,
Cuando se tuvo que ser persistente en la petición, impresionó a Jesús y lo movió. ¿A qué dijimos en Hebreos 11:6? A que hubiera una recompensa. En cada uno de los ejemplos que vimos aquí, la recompensa llegó. No con personas que estaban con Jesús, no con personas que estaban estudiando con Jesús, sino de personas que creyeron que Jesús era el Hijo de David. Yo quisiera preguntarme a mí y a ustedes si nosotros tuviéramos esa fe inquebrantable en el poder de Jesús. Y si tenemos esa fe inquebrantable también en la compasión de Jesús en nuestras vidas. Y si creemos en que la misericordia de Dios y el descanso y la paz va a llegar a nuestras vidas. Como te das cuenta, estamos haciendo hasta este momento, o más bien viendo, estudiando actos de fe extraordinaria. Vimos entonces cómo la fe del centurión, la mujer cananea, los amigos del paralítico y la mujer con hemorragia impresionaron a Jesús para dar una enseñanza a sus discípulos. Y voy a volver a repetir lo que dije hace rato. Y todos estos hombres y mujeres se comparaban en fe más grandes que todo Israel juntos. La pregunta es si la iglesia en este momento tenemos los actos de fe más que este centurión, más que esta mujer cananea, más que este paralítico, más que esta mujer con hemorragia. Y podríamos mencionar otros ejemplos más. Pero ¿sabe qué aprendemos realmente aquí? Cada acto de fe que estamos viendo nos enseña la importancia que tiene Jesús en nuestra vida y cómo puede su poder cambiarnos en un solo instante. ¿No se dio cuenta de eso? Los milagros no duraron tiempo. ¿O sí? No dijo en 2-3 semanas esto se va a conceder. Los milagros fueron instantáneos. Es muy importante, mis hermanos, con lo que vimos de la sabiduría, entonces acercarnos con Jesús con mucha humildad, con mucho conocimiento, con mucha reverencia, con mucha paciencia, con fe. Pero lo más importante, sabiendo que Él nos va a traer paz en todos nuestros problemas. Yo sé que usted ahorita me va a decir, no todos mis problemas se han resuelto. Y algunos se resolvieron mal. O probablemente perdí algunas de mis facultades. Aún en eso, Dios nos va a usar de la manera que Él nos necesita. Y en fe, sabemos que Él nos va a empoderar para poder realizar todas las actividades que Él necesita. Hay mucho más que hablar de esto, pero ya voy a cerrar este punto. Necesitamos solo un poquito de Dios para tener un gran cambio en nuestra vida. ¿Está listo para pedirlo? ¿Está lista para pedirlo? Un poquito de Dios. Reconocer ese soberano, aunque sean poquito, sean migajitas, pero saber que nos vamos a presentar ante Cristo y vamos a recibir respuesta. Y ahora lo importante es no solo por mí, sino también por nuestro prójimo. Vamos al punto 3. Estar llenos de fe. Wow. Hasta el momento podemos decir que ambos niveles de fe son fantásticos, son valiosos. No, el segundo es valioso. Pero estar lleno de fe implica un compromiso y confianza profunda y constante en Dios. Estar lleno de fe entonces involucra todo lo que hemos visto en los anteriores puntos, pero debe de incluirse hacia
vamos a decirlo, hacia una dimensión que no responde a nuestra vista. A una dimensión que no responde a nuestro oído. A una dimensión que no responde a nuestro corazón, sino a una dimensión que Dios va a responder de la manera que Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Esto también es fe. Así que una persona llena de fe es una persona que tiene que someter su vida a la obediencia de la palabra. Ya no estamos hablando de milagros, ¿verdad? Si se da cuenta. Estamos pasando a una etapa un poquito más constructiva. Ya no es que conozco a Cristo, sino que ahora sé que Cristo vive en mí y tengo que dárselo a los demás. Ya no sé que la mentira es pecado, sino que sé que no debo de mentir porque ofendo a mi Creador. Y entonces la palabra empieza a tener sentido. Y déjeme decirle que una persona que vive en fe, entonces es como el buen perfume, ¿verdad? Es aroma agradable a Dios. Quien vive en fe es un creyente que está impregnado del perfume de la divinidad de Dios. Es una persona que está impregnado con la vida, los pensamientos y decisiones y acciones que la Biblia nos marca. Dijimos el ejemplo de una persona con fe, que solamente prende la luz o la veladora cuando necesita tener una guía. Una persona por fe es una persona que cree, es una persona que la luz no está solamente en balde, sino que todos pueden tomar luz de él o de ella. No es una persona que camina solo en la oscuridad, sino que ilumina también a través de Cristo Jesús y la guía del Espíritu Santo a los que están a su alrededor. Esta persona no solo proporciona luz y consejo como lo vimos, sino también transforma el medio ambiente en el que está. Una persona con fe tiene la esperanza completa de que todo lo que Dios dice va a mejorar. En la semana una persona me decía que había que orar para que se cambiaran las condiciones ambientales que estaban ahorita, condiciones sociales, que había que poner mucha oración para la transformación de todas las cosas que están pasando. Y yo le pregunté, ¿realmente tienes fe en la palabra? Porque la palabra nos dice que esto va a ir a peor. Tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios y que nosotros tengamos en su soberanía misericordia. Y voy a decirlo como lo hizo la mujer cananea, un poquito de misericordia de Dios en nuestra vida. No podemos orar en contra de Dios, ¿verdad? Es necesario que venga el anticristo para que venga Cristo. Es necesario la destrucción de las naciones para que pueda presentarse el poder de Dios. Es necesario que Israel sea atacado para que Dios decrete la muerte de todos aquellos que lo están atacando. Y no estamos hablando de la muerte de uno, ¿verdad? Sino de miles. Mis hermanos, la fe transforma nuestro corazón. Y la fe nos da que solamente Dios tiene la razón. Un ejemplo rapidísimo que lo voy a parafrasear es Daniel. Daniel llegó joven a Babilonia. Ustedes saben la historia, sirvió, pero llegado a casi sus 82 años, ¿qué dijo Daniel? 86, perdón. Hay una profecía del profeta Jeremías y va a tener cumplimiento pronto. ¿Cuál era la profecía? Que Israel iba a estar en cautiverio 70 años. ¿Se da cuenta que Daniel nunca se rebeló a la voluntad de Dios? Que Daniel se mantuvo sirviendo a la nación. Es más, voy a decirlo de otra manera más fuerte, aconsejando a los reyes, participando de la sociedad, no yendo en contra de la autoridad puesta por Dios. ¿Por qué? Porque había 70 años que tenían que estar en cautiverio. Voy a preguntarles a ustedes, Daniel, siendo testigo de esta profecía,
tuvo dudas de que Dios le iba a cumplir? Bueno, cuando vaya Apocalipsis, no tenga dudas de que Dios va a cumplir todas y cada una de las cosas que dijo. Y esto es necesario para que nosotros podamos ver a Cristo. Y esto es una esperanza en fe. Se cumplió que a los 70 años salió Israel de regreso a Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que sí. Ahora voy a decirle que lo que hablamos de la sabiduría la semana pasada, que tenemos que esperar ¿con qué? Con paciencia. Si la promesa de Dios dice 70 años, fue 70 años. Ahora nosotros estamos en la actualidad esperando a Cristo y nos consideramos que estamos en un punto intermedio, ¿verdad? ¿Y cuál es la promesa? Que solamente el día y la hora, el Padre que está en los cielos, es quien sabe cuándo va a regresar a Cristo. Llevamos casi 2000 años esperando, abrazando esa esperanza, pero en fe sabemos que Él regresará. ¿Está conmigo o no? En fe sabemos que Él regresará. Déjenme darle esta ilustración que me gusta mucho. Se dice que un pescador por muchos años estaba pescando siempre en el mismo muelle, a la orilla de un río. Y siempre a la misma hora pasaba un barco. Un día, un niño se acercó al muelle donde él pescaba y le dijo al pescador: estoy aquí porque el barco se va a parar hoy y me va a recoger. El pescador sonrió y le dijo: niño, no pierdas tu tiempo, corre al otro muelle porque el barco nunca se ha parado aquí, siempre se para en el otro muelle. Todavía tienes tiempo porque no ha llegado la hora en la que pasa. Es mejor que corras, corre y trate de alcanzarlo. A pesar del consejo del anciano, el niño no se movió, el niño esperó. Increíblemente, para sorpresa del pescador, el barco se paró. Ante la increíble sorpresa, el pescador le preguntó al niño: ¿cómo tenías la certeza? ¿Cómo sabías que esto iba a suceder? El niño le respondió al capitán del barco: es mi padre. Y él me dijo que aquí lo esperara, no importando la hora que llegara. Esta increíble ilustración nos da esta situación en la que estamos ahora. Como creyentes en fe, no importa que muchos estén viendo pasar y digan: Jesús no viene. Como creyentes en fe, tenemos que pararnos fuerte, duro, y ahora sí lo voy a decir, inmaduros, sabiendo que nuestro Padre dijo que va a regresar. Y no importa los años. La Escritura dice que Cristo va a regresar. ¿Cómo está usted ahorita esperando a Cristo? ¿En fe o escuchando todos los demás comentarios? Esto no va a pasar. Así que si estamos llenos de fe, mis hermanos, confiamos que la promesa de nuestro Padre es que un día va a enviar a Jesús de regreso, y escúchelo bien, por nosotros. ¡Ey! ¿Ya está listo? ¿Ya tiene boleto? ¿Ya está lista? ¿Ya arregló su maleta? Porque un día va a parar el barco y vamos a ver directamente a nuestro Señor Jesús. Y dice que va a ser visible, que todo el mundo lo va a ver, que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y Pablo dice: no se preocupe si se muere, porque les digo un secreto, dice Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, y después todos aquellos que hayamos sido quedados seremos levantados por medio de ángeles para encontrarnos con Él. ¿En dónde? ¿En la tierra? No, para encontrarnos con Él en el cielo. ¿Está listo para volar si viniera Cristo ahorita? No la escucho decir: sí, vamos, listos para volar. No, ¿verdad? No los estoy escuchando. ¿De veras cree en fe que Cristo va a regresar? ¿Está esperándolo como ese niño?
Porque el capitán del barco ya ordenó el día, la hora y el tiempo en el que Cristo va a regresar. Ahora, eso lo voy a decir como yo siempre lo digo. A mí no me fue concedido el que yo diga fechas o diga horas, porque por obediencia, ahora sí, y en eso sabemos que estamos llenos de fe. En obediencia dice que no escudriñemos esa parte. Esa parte solamente le corresponde en los misterios del Padre resolverlo, y no a nosotros en una mente chiquita, en un cerebro tan pequeño que queremos a veces entender todo. Por eso proféticamente fallamos. Por eso somos avergonzados y todavía no tenemos ni siquiera la capacidad para disculparnos ante los demás por los errores que hemos cometido. Cristo viene, mis hermanos. Así que vamos a repasar con todo lo que hemos estudiado características de una persona llena de fe, y yo me imagino que ya con lo que vimos en los ejemplos, más lo que estamos hablando, usted ya las está adelantando. Vamos a ver características de una persona llena de fe. Entonces, una persona llena de fe, como fue el caso de Esteban, nos muestra una actitud de compromiso con el aprendizaje y la enseñanza de las Escrituras. Además nos enseña que tenía una fuerte relación con Dios, porque dice la palabra de Dios que los cielos fueron abiertos, él pudo ver a Dios y a Jesús a su derecha. Yo creo que ese privilegio no lo tenemos todos. Es más, yo creo que muchos no lo vamos a tener, por lo menos en esta vida. Entonces, esto nos enseña 2 puntos rápido. Entonces, ya lo tiene. De una persona llena de fe, ¿verdad? Dedica tiempo diario a la oración y a la lectura bíblica, obviamente. Y 2, busca conocer y entender más de Dios todos los días a través de su palabra. Así que vamos a señalar algunas características que ya de por sí yo creo que ya las tiene, ¿verdad? Una persona llena de fe, entonces, al igual que una persona con sabiduría, al igual que una persona con un buen testimonio y llena del Espíritu Santo, su punto número 1 es confianza plena en Dios. Tenemos que poner en nuestro corazón que independientemente de las circunstancias, toda la persona llena de fe sabe que Dios tiene el control. Y vamos a repetir, porque me gusta mucho Romanos 8 y versículos, voy a leer también el 29, versículos 8, 28 y 29. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y vamos a poner el bono, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces debemos de aprender que todo lo que ocurre está en manos de Dios. Pero además también tenemos que aprender a entregar nuestras preocupaciones, nuestros problemas a Dios, y confiando en su plan, en su tiempo, en su respuesta. Y vamos a Filipenses 4, versículos 6 al 7, y lo vamos a leer en Reina Valera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjense bien, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, quien se esfuerce por entenderlo no lo va a entender. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ya, definitivamente este consejo no está implicando que no hagamos nada y que nos quedemos, no, sino por el contrario, tenemos que seguir la guía de Dios para encontrar su santa voluntad y que nos sea revelada, y nosotros tratar de seguir qué es lo que nos está dando, y para eso necesitamos enfatizar en el discernimiento. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? 2. Vida de oración y comunión con Dios. Dedica tu vida, mis hermanos, dedica tu vida a dar tiempo en oración y meditación de la palabra. Dedica tu vida a dar cierto amor
a tus tiempos, para que en ese amor que tú das a tus tiempos, separes tiempo para Dios. Es importante tu trabajo, es importante tu escuela, es importante tu televisión, es importante tu teléfono, pero también es importante que tengamos tiempo para Dios. Ve lo que dice en primera de Tesalonicenses 5 y lo vamos a leer hasta del 17 al 20. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecies las profecías. ¿Y qué dice? Examinad todo. Retened lo bueno. Abstenernos de toda especie de mal. Oración y comunión con Dios. Y aquí nos dice los pasos. Ya no tenemos tiempos para desarrollarlos, pero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios en nosotros, en Cristo Jesús. Y dice muy claramente, en fe no podemos apagar el Espíritu, mis hermanos. Si usted apaga la luz del Espíritu, entonces tenemos problemas, porque vamos a menospreciar toda la palabra de Dios, especialmente las profecías. Vamos a tener problemas porque no vamos a tener capacidad de examinarlo, porque Él es el que nos guía al examen de todas las cosas. Así que, mis hermanos, dice, absteneos de toda especie de mal. Es decir, obedecer a Cristo. Y que la obediencia de nosotros se refleje en un buen ¿qué? Testimonio. 3. Obediencia y servicio a Dios. Entonces, lo hemos visto hasta ahorita, vive de acuerdo a los principios de la Biblia y muestra una obediencia genuina. Juan 14, versículos 15 y 17 en Reina Valera dice, si me amáis, y yo siempre les pregunto, ¿verdad? Mi pregunta siempre es, ¿cuánto amas a Cristo, verdad? Y dice, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, una persona llena de fe tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la promesa y lo hizo la petición al Padre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. Pues hermanos, déjenme decirlo así rápido. Los mandamientos de Dios no son cargas, y menos si nuestro corazón es guiado por el Espíritu Santo. Por el contrario, es un regocijo porque estamos obedeciendo lo que Dios nos pide. El cumplir la voluntad de Dios quizás no agrade a la humanidad y probablemente eso nos ponga en conflicto con el exterior, pero agrada a Dios que cumplamos su palabra. Pero también tenemos que agregar, que eso es lo que estábamos viendo en todos los ejemplos, que debemos de dar un servicio a todos nuestros semejantes. 4. Actitud de gratitud y alabanza. Y esto lo hemos visto mucho ya en los Salmos. Hay que mantener una actitud reconociendo que las bendiciones vienen todas de Dios. Salmo 100, versículo 4 al 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábele, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que el trabajo que tenemos nosotros es agradecer a Dios, alabarle porque Él ha sido bueno con nosotros. Y el 5, perseverancia en la fe. Y el centurión y la mujer cananea persistieron, ¿verdad? Rogaron, se mantuvieron hasta ser escuchados. Debemos de mantener nuestra fe aún en las pruebas, aún en la dificultad o en las situaciones que no entendemos. Vea lo que dice 1 Corintios 16, versículos 13 y 14. Dice, velad, despiértense. Velad, estar firmes en la fe. ¿Firmes en dónde? En la fe. Ah, pero tiene que estar despierto. Si está dormido, entonces no puede estar firme en la fe. Repetimos,
Velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mis hermanos, no puedes saber que Dios existe si estás dormido a la fe, si estás dormido a la palabra, si estás dormido a la comunicación y a la comunión con Dios. No puedes estar firme. Aunque digas que Dios te puede ayudar, ¿no? Pero vea lo que dice, que la respuesta que tenemos nosotros, si realmente estamos llenos de fe, es que todas nuestras cosas son hechas en amor. El consejo bíblico es continuar. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es fiel? Dios, el que prometió. Déjame cerrar diciendo esto. No debemos de desmayar en momentos de dificultad y olvidarnos de Dios cuando estamos mal. Ni cuestionar a Dios, ni quejarnos de Dios. Pero también lo mismo, no nos olvidemos de Dios cuando estemos bien. Debemos de estarnos fortaleciendo todos los días en las hermosas promesas de Dios, porque de otra manera estaríamos como, no solamente dormidos, sino hasta roncando, porque el mundo quiere que estemos roncando y a Satanás le interesa que no estemos en contacto con las promesas de Dios. Mis hermanos, hemos visto que es una fe que realmente es una fe reconocida solamente como cognitiva, racional, ¿verdad? Hemos visto cómo se dan unas respuestas de fe extraordinarias y estamos diciendo que no necesitamos únicamente pedir para tener respuestas de fe extraordinarias, sino que nosotros estamos también o debemos de estar llenos de fe. La situación es pensar si estamos trabajando para una vida que esté llena en plenitud de gozo, en la fe del poder de Dios, de sus promesas, su fidelidad y especialmente de su cuidado. No hay una receta para profundizar en la fe. Es un don. No hay una receta para crecer en la fe, pero Cristo dice que la pidamos. Pero sí yo le diría o le animaría que confíe en Dios en todas sus circunstancias. Le animaría a que piense en los que tienen necesidad. Le animaría a que su fe entre en oración por aquellos que tienen alguna situación extraordinaria. Mi oración en este momento para usted es que usted esté lleno de su Espíritu Santo, de Dios, y que le ayude realmente a vivir una vida con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, con sabiduría y con una fe profunda y constante. Fíjese bien, profunda y constante para usted. Vamos a orar. Señor, nos presentamos en